tratamos prácticamente de llevar toda la patología gastrointestinal, comenzando en trastornos funcionales del aparato digestivo, después está el capítulo 2 esófago, capítulo 3 estómago, capítulo 4 hígado, vesícula biliar y vías biliares, capítulo 5 páncreas, capítulo 6 intestino delgado y finalmente acabamos con el capítulo 7 con intestino grueso. Lógicamente que cada uno de estos capítulos tiene diferentes temas que tratan de abarcar, como os he indicado, el perfil epidemiológico de nuestro país, o sea, qué patologías son más frecuentes en cada uno de estos capítulos. Eso es lo que hacemos durante la gestión. En cuanto a las clases teóricas, la asistencia, si es por método virtual, yo le veo difícil el control de la asistencia. Ahora, si es por método presencial, o sea, aquí podría llamar la lista, pero le veo también un poco difícil, como les digo, por el número de alumnos, porque no sé cómo vamos a ingresar en un aula 180 alumnos, yo no sé hasta cuánto va a acercar. Según alguna de sus compañeras, de que son 130 aproximadamente. Si fueran 130, estuviéramos dentro de un margen adecuado como para poder pasar clases en aula. Ahora, recordemos que también en la facultad hemos implementado ¿cómo podríamos decir? Una reglamentación de bioseguridad. La reglamentación de bioseguridad que se ha elaborado en la facultad acepta que sean 30, máximo 30, 40 alumnos por aula. Imagínense cómo en qué situación quedamos si son 130 o son 100 los 180 de alumnos. Así que le veo yo muy difícil. Así que el problema de la asistencia va a ser muy difícil en esta gestión. De todas maneras, veremos qué sucede más adelante. En cuanto a las prácticas, en la primera y la segunda práctica, los alumnos van a organizarse en grupos de 10 alumnos. Hasta el año pasado empezamos organizando en grupos de 5 alumnos, pero de una u otra manera, los que van a dar el examen generalmente siempre van a ser 10 alumnos. Vamos a tener que es la única manera de poder hacer el examen práctico, porque son tantos alumnos que prácticamente es difícil hacer menos. Por lo tanto, les indico que van a organizarse para la práctica en grupos de 10 alumnos. ¿De acuerdo? Que sea generalmente por afinidad, por favor, que no vamos a utilizar el orden de la lista ni nada, por favor, que sea por afinidad. O sea, grupos donde compartan prácticamente la misma situación, ¿verdad? Hay alumnos que están repitiendo la materia, entonces a veces estos alumnos están más ocupados de las materias de quinto que las de cuarto. Entonces, a veces tengo el problema de que no pueden asistir a la práctica y más cosas. Entonces, mejor lo hacen por afinidad, ¿de acuerdo? Organicemos entonces grupos de 10 alumnos. La primera y segunda práctica generalmente lo van a dar en grupos, ¿de acuerdo? En grupos generalmente de 10 alumnos por caso clínico que les doy. En la parte práctica se organizan grupos de 10. Como van a estar ya organizados de 10 alumnos, entonces cada uno de estos grupos les voy a dar un caso clínico que lo tienen que resolver en la práctica. ¿De acuerdo? Esto va a ocurrir en la primera y la segunda práctica. Si es en forma virtual, les voy a enviar el examen a esos grupos, ¿de acuerdo? Nos vamos a organizar de tal manera que yo les hago llegar a los grupos el caso clínico. Ahora, si es presencial, lo que le veo medio difícil, pero pongámonos en la situación de que sea presencial, igual, van a tener que dar en grupos de 10 alumnos. ¿De acuerdo? La primera práctica y la segunda práctica, que corresponde, recuerden que la nota tiene que ir nota teórica, nota práctica para el primer parcial. Nota teórica, nota práctica para el segundo parcial. Así que para eso es que tienen que organizarse los 10 alumnos de cada grupo.
Eh, la tercera práctica. La tercera práctica va a ser presencial. Así sigamos con el sistema virtual, la tercera práctica va a ser virtual, va a ser presencial, perdón. ¿Por qué? Porque en este caso sí ingresamos en lo que está establecido por la normativa de bioseguridad, porque van a ser 20 alumnos prácticamente los que van a dar la práctica en un día. ¿De acuerdo? En esta práctica, a diferencia de lo que ocurre con las otras, donde se organizan grupos de 10 alumnos, en esta tercera práctica, la defensa es individual. O sea, cada alumno da en forma individual. Una parte del caso clínico hospitalario, ya en este caso, porque les voy a dar una historia clínica hospitalaria, con todo el expediente clínico que tiene el paciente, desde la historia clínica, exámenes complementarios, todo lo que tiene el paciente. Entonces, todo eso lo tienen que resolver en la práctica, que va a ser en este caso presencial, el alumno defiende una parte de la historia clínica. La parte de la historia clínica que van a defender la elijo yo al azar, antes de iniciar el examen, ese día. ¿De acuerdo? Ustedes no van a saber qué parte de la historia clínica van a dar. ¿De acuerdo? Entonces, yo los sorteo al azar y les voy a indicar en ese momento del examen qué parte de la historia clínica van a dar. ¿De acuerdo? Entonces, eso les califico principalmente en relación a cómo responden. Ahora, si la presentación la van a hacer en la forma presencial, porque ahora tenemos que hablar de forma presencial y de forma virtual, lamentablemente todo está en qué va a pasar más adelante. Entonces, si es en forma virtual, generalmente les voy a, si fuera en forma, en este caso, no vamos a utilizar la forma virtual, vamos a utilizar la forma presencial. Generalmente me van a presentar la presentación que puede ser en CD, puede ser papelógrafo, pueden escribir en la pizarra, lo que sea, los de cada grupo para presentar la historia clínica. Esto se califica a todo el grupo. A partir de ahí, la defensa de la historia clínica es individual. Yo les voy a ir preguntando uno por uno la parte de la historia clínica que les ha tocado. La nota, lógicamente, la valoro prácticamente tanto en esta parte de la presentación como defienden el caso clínico, y una tercera nota va en relación al conocimiento general hasta aquí, hasta cuarto año de medicina. O sea, tienen que tener conocimientos de semiología, fisiopatología, farmacología, ¿verdad? Que son las bases generalmente sobre las cuales vamos preguntando también en relación al caso clínico. ¿De acuerdo? Entonces, esta tercera nota. De ahí es que de estas tres notas sale una nota promedio y esa es su nota de la tercera práctica, que va a corresponder al tercer parcial teórico, ¿verdad? Tienes que tener un tercer parcial teórico y una tercera práctica. Estas prácticas con una historia clínica hospitalaria las vamos a comenzar prácticamente en el mes de abril o fines de abril o tal vez primeros meses de mayo, porque va a durar aproximadamente hasta noviembre, porque van a ir dando cada fin de semana 20 alumnos, 20 alumnos, 20 alumnos, ¿verdad? Generalmente durante la fase presencial, estos exámenes lo hemos dado los días sábados. Entonces los sábados nos encargamos desde las 8 de la mañana, generalmente terminamos cerca al mediodía, a las 12, porque tenían que dar los 20 alumnos uno por uno. ¿De acuerdo? De esa manera es como se hace el tercer examen práctico. El primero y el segundo examen práctico lo dan en grupos de 10, con un caso clínico que también se los presenta.
En lo que dividimos la práctica generalmente, o sea, esa historia clínica hospitalaria que les voy a proporcionar yo a cada grupo, generalmente lo dividimos en las siguientes partes. La anamnesis, una parte, el examen físico, examen complementario, diagnóstico definitivo, diagnóstico diferencial y tratamiento. Entonces, todas estas partes es lo que les puede tocar a cada uno de ustedes. Una parte de estas les puede tocar a cada uno de ustedes. Como les digo, esto va a ser al azar. Voy a sortear yo al comenzar la clase. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto a las evaluaciones, si es que no se dispone otra cosa, ustedes ya saben que el primer parcial teórico vale 35%, la primera práctica teórica vale 35%, igual con el segundo parcial teórico 35% y la segunda práctica 35%. Igual con la tercera práctica, 35 y 35, teoría, práctica 35. Llegamos al examen final que vale 30% y así suma el 100% de la nota. Hasta ahora no hay ninguna indicación de que esto se va a modificar, así que yo creo que así es como vamos a proceder también en esta gestión. Los exámenes parciales, o sea, los exámenes teóricos, generalmente son preguntas de complementación y 10 preguntas. Excepto que haya alguna otra modificación que yo pueda establecer, yo les voy a comunicar. Pero generalmente los exámenes teóricos son de 10 preguntas. ¿De acuerdo? Ya sean de complementación o de otro tipo que les pudiera anunciar. El examen sobre el cual pregunto yo en el examen teórico va, por una parte, lo que está en las diapositivas de principio y por otra parte también ahora como les anunciaba en la bibliografía, tengo programado que por lo menos en el primer trimestre vamos a poder sacar el texto de gastroenterología. Entonces van a estar o sea, las preguntas para el examen van a estar en base a ese texto por una parte y por otra van a estar en relación a lo que yo complemento o yo explico durante la clase. También voy a preguntar eso. No solamente lo que está en el texto, sino también lo que yo complemento o a veces amplío alguna de las, en alguno de los temas, alguna parte de alguno de los temas, también pregunto sobre esto. No solamente lo que está lo que va a estar en el texto o en las diapositivas, dependiendo, como ya les digo, estoy haciendo todo lo posible para tratar de sacar el texto. Generalmente, por lo menos, vamos a sacar antes del primer trimestre, de acuerdo, antes de cómo se termina el primer trimestre. Los exámenes. Yo generalmente programo ya los exámenes en esta fecha, ¿de acuerdo? En esta reunión programamos ya los exámenes, así que esto sí es importante. La primera evaluación, o sea, el primer parcial teórico, va a ser el martes 10 de mayo del presente año. La segunda evaluación, o sea, el segundo parcial teórico, va a ser el 9 de agosto de este año. Lo que hemos estado haciendo todos estos días, en todo este tiempo, generalmente es que al día siguiente de la clase teórica, del examen teórico, damos la práctica. Voy a ver esto cómo lo vamos a organizar, pero lo que sí está determinado ya que el primer parcial teórico es el 10 de mayo del presente año, el segundo parcial teórico es el martes 9 de agosto y finalmente el tercer parcial teórico es el 8 de noviembre del presente año. Como les digo, la parte práctica generalmente en caso de la primera y la segunda práctica, generalmente la damos al día siguiente de la teoría.
¿De acuerdo? Esto lo vamos a determinar de acuerdo, nos vamos a poner de acuerdo, no va a haber ningún problema en esto, ¿verdad? Ya que sea en forma virtual o que sea en forma presencial. Vamos a ver cómo nos organizamos. Pero lo que sí está determinado es cuándo son los exámenes teóricos. Primero, segundo y tercer teórico. Finalmente, el examen final está programado para el día martes 22 de noviembre del presente año. Me estoy refiriendo al examen teórico. El tercer examen práctico, lógicamente, como ya les he indicado, vamos a comenzar desde abril hasta noviembre, porque ahí van a tener que dar uno por uno. Entonces yo antes del examen para el martes 8 de noviembre ya tengo que tener prácticamente la nota práctica del tercer examen práctico. ¿De acuerdo? Por esto vamos a darnos ese tiempo. Como les he indicado, el tercer examen práctico es individual. En cambio, el primer y el segundo examen práctico son por grupos de 10 alumnos. Muy bien. Al final de la gestión, generalmente es de hecho, durante todas estas gestiones, la solicitud de hacer una curva para aquellos alumnos que no han podido aprobar la asignatura. Entonces, esto lo determino ya hoy. O sea, antes de comenzar las clases, ya está determinado cómo se va a proceder. Entonces, la famosa curva yo la aplico de la siguiente manera. Generalmente, el paciente que llega a una nota ponderada final de 48, generalmente la doy por aprobado al alumno. ¿De acuerdo? O sea, su nota ponderada de 48, nota final de 48 ponderada, este alumno ha aprobado mi materia. Esa es la famosa curva que exigen todos los alumnos. Para mí es eso, ¿de acuerdo? Yo me comprometo a esto. ¿Por qué es 48 y no otra nota? 48 porque me permite a mí saber que el alumno por lo menos ha hecho un esfuerzo durante la gestión para tener conocimientos sobre la asignatura. ¿De acuerdo? Pero no menos. No vamos por menos. ¿De acuerdo? Es 48 la nota que yo me comprometo. ¿De acuerdo? Esta es la curva que generalmente he estado aplicando durante todas estas gestiones. Y para eso no es necesario ni que me recuerden ni que me estén llamando. Ustedes ven su nota ponderada de 48 y automáticamente ustedes tienen que considerar que han aprobado mi materia. Con 48, ¿por qué? Porque tampoco lo puedo reprobar. Ha tenido que hacer algo el alumno durante la gestión para llegar a 48. ¿De acuerdo? Es diferente a aquel alumno que tiene 20 o 30. Ese, lógicamente, poco o nada ha hecho por aprobar la materia. En consecuencia, no es tomado en cuenta. ¿De acuerdo? Este es el compromiso que yo hago generalmente en esta primera clase, ¿de acuerdo? Antes de comenzar las clases, antes del avance de materia. O sea, esto ya está establecido, no hay otra forma de ayudarlos. Solamente esta es la ayuda que yo me comprometo. Después, lo demás lo tienen que hacer ustedes. Ustedes son los que tienen que tratar de aprobar la materia. Algunas reflexiones. Con seguridad va a haber algunos alumnos que van a reprobar la materia y que van a repetir mi materia en esta gestión. Lo que les voy a pedir es que se preocupen de mi materia, de mi asignatura en esta gestión. ¿Por qué? Porque no quiero que al final de la gestión, cuando reprueban nuevamente mi asignatura, me quieran hacer responsable de que no pueden ingresar al internado porque deben mi materia. Entonces les solicito desde esta, antes de que comencemos, a ver, a los que están repitiendo la materia.
preocúpense de mi asignatura, de aprobar mi asignatura antes de aprobar las materias de quinto. Porque si no aprueban mi materia, yo no, así sea la única materia que les permita o que les impida entrar al internado, no hay ninguna consideración, o sea, no hay ni un trabajito que puedo presentar o alguna cosita que puedo presentar para aumentar mi nota, no hay. ¿De acuerdo? No hay en mi materia. ¿De acuerdo? Entonces, les insinuo, preocúpense de mi materia. Eso de que su materia nomás es lo único que debo, porque por eso no puedo ingresar al internado, por favor. No me siento yo culpable porque el que tiene que aprobar la materia es el alumno. Yo no tengo la obligación de aprobar. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que lo tomen muy en cuenta y lo estoy repitiendo antes de que comencemos las clases. Después otras justificaciones como trabajo, embarazo, demás cosas, son cosas que ustedes las tienen que sobrellevar. Por ejemplo, a la persona que trabaja y se ha metido a la carrera, supongo que sabe a qué carrera se está, en qué carrera está. Supongo que es consciente de que está estudiando medicina. Ahora, si quiere trabajar es loable, es admirable. ¿De acuerdo? Que ese alumno, además de estudiar medicina, trabaje. Pero tiene que asumir la responsabilidad. O sea, no me la carguen a mí. No me vengan a decir, ¿sabe, doctor? No he dado bien el examen porque ese día tenía que trabajar. O no he estudiado porque yo trabajo. No. Ustedes están asumiendo esa responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes son los que tienen que asumir toda la responsabilidad. No me la carguen a mí. ¿De acuerdo? Como les digo, para mí admirable la persona que trabaja y estudia, pero tiene que asumir esa responsabilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que con esto damos por concluida esta presentación de las clases, cómo va a ser durante la gestión. Creo que no creo que haya ninguna duda. De todas maneras, les doy unos minutos porque justo ya estamos en los últimos minutos de esta presentación, de esta clase inaugural. No sé si hay alguna duda en relación a algún tema que no haya abordado durante esta presentación. Les doy unos minutos para que ustedes puedan decirme si tienen alguna duda. Pueden activar su micrófono, por favor, si tienen alguna duda en relación a las clases teóricas, prácticas. Como ya hemos determinado, prácticamente ya están determinadas cuándo van a dar el primer parcial teórico y cuándo van a dar el segundo, el tercero y el final. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda. Adelante. De lo contrario, lo damos por terminada la presente reunión. Tenemos pocos minutos. Hola, doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Perdón, tal vez recién se va a hacer conocer a los docentes. Hay un cronograma de calendario académico que realizó el decano y el vicedecano. Y en ahí el examen, el primer parcial está del 18 al 29 de abril y el cierre de sistema está el 8 de mayo. Tal vez no le hicieron llegar ese calendario, doctor, o tal vez se podría No me han hecho preguntar. llegar. La verdad que no sé yo, no sé si han alterado el calendario. Yo me estoy basando sobre todo en el calendario que ha salido de la universidad, ¿verdad? El calendario académico de la universidad, donde se ha determinado aproximadamente este tiempo. Entonces me estoy basando en eso. De todas maneras, si hubiera alguna modificación en cuanto al calendario académico de la facultad, lo vamos a modificar, no hay ningún problema. Generalmente yo me doy el tiempo de que si está, si nos han dado 10 días, generalmente el examen lo damos en los primeros 2 días de la programación. Así que eso es lo que ya puedo anticiparles. Así que si se ha modificado este calendario, con seguridad vamos a tener que poner entre los primeros días de
ese espacio que nos dan para dar, supongamos, el primer parcial. Está bien, Pero doctor. eso lo voy a comunicar a su tiempo. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Doctor, Doctor, una pregunta. ay, Sí, adelante, la dama que estaba... Sí, adelante. doctor, le quería preguntar sobre la bibliografía, que nos vuelva a reiterar, por favor, esto del libro. Mira, la bibliografía siempre les digo, pero algunas veces no he encontrado algún alumno que lea siquiera. Enfermedades gastrointestinales y hepáticas de Fortran, el tomo 1 y tomo 2. Ese es el libro básico. Ahí van a encontrar toda la patología de la asignatura con seguridad. Ahora, un segundo texto que utilizamos, pero lamentablemente por este problema de la pandemia, era la actualización y guías de manejo en enfermedades digestivas del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de La Paz. No sé exactamente si han sacado una nueva edición. Esto tomaba este texto yo para hacer un poco de contraste entre la patología y el punto de vista que tienen los libros, principalmente procedentes del continente europeo, en relación a la visión que tenemos nosotros como Bolivia, ¿verdad? El Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés sacaba estos libros. Ahora no sé si los hay, voy a averiguar, y si lo hay, les indicaré también como bibliografía básica. Y finalmente, como les he dicho, el Internet. Esos son los tres generalmente que utilizamos. En la actualidad, prácticamente todos los temas que vamos a llevar en los diferentes capítulos están actualizados. Van a notar que hay diferencias en relación a hace 2 años, por ejemplo, en relación a los textos que ustedes no es el texto oficial, ¿verdad? Son textos que ustedes se han elaborado prácticamente con las diapositivas que les envían. Eso es en realidad en cuanto a la bibliografía. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 4 minutos. ¿Me escucha? Sí, adelante. Quería preguntarle en cuanto a la revisión de exámenes. ¿Se puede revisar el examen después de dar de un parcial? Generalmente sí revisamos, pero yo reviso el examen en forma global, no alumno por alumno. Reviso en forma global. ¿Por qué? Porque a mí me parece que el examen debe ser revisado para hacer retroalimentación. O sea, el alumno que no sepa nada más por qué se equivocó, o sea, que se equivocó nada más, simplemente. Esa había sido la respuesta, listo. A mí me gusta que el alumno reciba información en relación a por qué se equivocó. ¿Qué es lo que le estaba preguntando? ¿Con qué está relacionada la pregunta? ¿Cómo debiera ser respondida la pregunta? Entonces, por esto generalmente yo lo hago en forma retrospectiva, o sea, lo hago en forma de retroalimentación, para que el alumno sepa por qué se ha equivocado. ¿De acuerdo? Porque es simple decir, la respuesta había sido tal. Listo, no es mayor conocimiento. Ahora, no sé si el alumno, por ejemplo, que está preguntando, sabe qué es lo que está preguntando, qué duda tiene. Por esto, generalmente reviso yo los exámenes, pero en forma global, o sea, examen por examen, y sobre todo las preguntas que encuentro que más dificultad han tenido. Entonces, aclaro a qué se debía la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería que respondan? ¿Qué objetivo tenía esa pregunta? A eso me refiero, ¿de acuerdo? En la revisión del examen, ¿de acuerdo? Recuerden que si son más de 150 alumnos, imagínense, revisar 150 alumnos que ya tengo que revisar de principio para ponerles la nota. Ahora, para que me reclamen nuevamente, es otro lío. Por eso es que prefiero hacer esta explicación, pero global, a todos. ¿De acuerdo? Y sobre las preguntas que han tenido mayores dificultades.
Entonces ahí sí aclaramos todas las preguntas. En la gran mayoría de los casos, ¿no? Tal vez dejamos 2 o 3 o 4 preguntas que han sido respondidas por la gran mayoría bien. Pues no tiene sentido que vuelvas a repetir lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, analizamos las preguntas que han tenido muchas dificultades para responder. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos un minuto. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. ¿Va a haber alguna tolerancia para ingresar a sus clases, doctor, o de 5 a 10 minutos? Si es que fuera presencial, lógicamente los 15 minutos de tolerancia, ¿no? A partir de ahí ya prácticamente ya no les puedo tomar. Si estuviera tomando lista, ya no les puedo tomar en cuenta, ¿de acuerdo? 15 minutos de tolerancia, sí, es que va a ser presencial, ¿de acuerdo? Pero después, en general, si ustedes van a alquilar el sistema del Zoom, le dejo a la encargada en el sistema virtual que los vaya admitiendo la presidenta de curso. No me hago ningún problema, porque es difícil controlar la asistencia. Esto vamos a ver qué pasa más adelante. Les diré que estamos en una duda cómo vamos a abarcar más adelante. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya estamos en un minuto de...